Buenos días, Buenos días. somos los pastores Eddie Y Zulay de Villalobos. y estamos de nuevo en el programa Hablamos de matrimonios. Gracias a Dios. Qué bueno estar de nuevo juntos, mis hermanos. Amén. Amén. Sí. Bueno, mira, hoy vamos a estar hablando de la gracia. Y siendo sinceros, ¿no? Cuando te casaste no tenías ni ideas en qué es lo que te estabas metiendo, ¿verdad? Y si nos mantenemos en la onda de sinceridad, también reconozcamos, ¿no? Que me meto yo ahí, que en el día de nuestra boda teníamos hasta ideas equivocadas del matrimonio. Sí. Yo creo que lo primero que uno se da cuenta es que la famosa frase de los cuentos de y vivieron felices para siempre. Eso no sucede automáticamente durante la boda. No, eso no cae así, ¡pum! No. Es más, una boda hermosa y bien planeada no te garantiza un matrimonio perdurable, ¿no? Sí. Un matrimonio perdurable es algo que se forja día a día. Amén. Y esto cuesta sangre, sudor y lágrimas, por decirlo así, un poco Sí. exagerado. Pero sí requiere mucho trabajo, mucha dedicación y mucho esmero. Bueno, imagínate que a lo mejor tú pensarías, ay, yo soy una persona muy paciente, y se lo dirías a tu esposo o a tu esposa. Y cuando tu esposo deje los cajones de la cómoda abierta y no lo cierre para sacar las medias, los interiores, las pijamas, qué sé yo, y se lo dices una vez y lo deja, y se lo vuelves a decir y lo vuelve a dejar, hasta que llega un día que lo cierras, lo sigues cerrando tú, pero explotas. Entonces ese día te das cuenta que no eres tan paciente como tú misma pensabas. O lo mismo para nosotras esposas, cuando tu marido se casó contigo, cuando estábamos perdidos en el tráfico, ¿verdad? Dios mío. Y tú insistías que no lo estaban y te negabas a pararte y preguntar. Y allí es cuánta paciencia tú sabías que necesitabas para tratar con tu terco esposo. Ah, sí, claro. Bueno. Una vez ya casado te das cuenta que las cosas no fluyen con la facilidad con la que pensabas. Sí. Cuando tú dejabas a tu novio, a tu novia en casa, ¿verdad? Y anhelabas que llegara el día en que ya no te separabas de ella, en la que pensabas muy románticamente, 24 horas de todos los días no son suficientes para nuestro amor. Sí. Está muy bien. Pero desde el día siguiente de la boda, te das cuenta que el matrimonio es algo serio, que se requiere constancia, Sí. sacrificio, amor, paciencia, perseverancia, negación de uno mismo, para que uno pueda disfrutar de esa riqueza escondida en la relación humana más intensa, más íntima que existe, a la que la Biblia la describe como dos que se vuelven una sola carne. Entonces, bueno, vamos a partir desde el punto de vista de que el matrimonio es un regalo de Dios. Ustedes han sido bendecidos con el regalo de Dios, el matrimonio. Entonces tenemos que verla desde la perspectiva de Dios, porque Él es el inventor del matrimonio. Y queremos agregar tres cosas aquí muy importantes acerca del matrimonio, de nuestro matrimonio también. Por supuesto. Porque claro. nosotros cada vez que damos esta charla, aprendemos también de esto. Claro. Uno, Dios es el inventor del matrimonio. Gracias a Dios. El matrimonio no es una institución humana, No lo es. sino divina. Sí. Dios estableció la unión de un hombre y una mujer
con el contexto de compromiso y pacto, como un sistema para multiplicar su imagen en la tierra. Es honroso, es algo digno de ser tenido en alta estima. Sí. No hay ninguna otra manera de reproducir la raza humana que a través de un hombre y una mujer. Unidos bajo la bendición de Dios en el matrimonio. Amén. Otro de lo que queríamos agregar, la segunda cosita es, el mayor enemigo de tu matrimonio es el pecado. Wow. Génesis capítulo 3, ocurrió en la historia y cuando la humanidad cayó en el pecado, vinieron sobre nosotros como raza toda serie de problemas y dificultades. Por eso, la paciencia no es tan fácil en tu matrimonio. Por eso a veces entras a una guerra de palabras con tu cónyuge. Por eso te es tan difícil ser humilde y pedir perdón. Sí. Por eso luchas con el orgullo y te alejas de las personas que más amas. Wow. Y tercero, la solución y la esperanza para tu matrimonio es Jesucristo. No hay otro. Sí, no hay otro camino. Pero tenemos buenas noticias, porque Dios nos amó tanto que no nos dejó en nuestro pecado, sino que nos envió a Jesucristo. Increíble, pero para traer unas mejoras en nuestras vidas, más que lo que teníamos al principio de la creación del hombre. ¿Verdad? Y todo esto Dios lo hizo porque Él es Dios y porque es un Dios de gracia. Y Gloria a Dios. De eso que queremos hablar. Sí. De la gracia de Dios. Y en vista de todo este panorama, hay un elemento que a veces no tenemos muy en cuenta en nuestro matrimonio, pero es que es muy fundamental. Pensamos con frecuencia que para tener un matrimonio sólido tenemos que tener mucha comunicación, respeto, amabilidad, consideración y cosas semejantes. Todo eso está muy bien. Cada una de esas cosas son muy necesarias, pero quiero decirte que aún más fundamental que todas estas cosas es tener un claro entendimiento de la gracia de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, sí, la gracia de Dios tiene que ver con tu matrimonio. Y es bueno que esto lo recibamos como una revelación, porque tiene que ver con los conflictos entre tú y tu cónyuge. Tiene que ver con los desacuerdos que las parejas tenemos con las finanzas. Tiene que ver con los pleitos que tenemos por la educación de nuestros hijos. Tiene que ver con la intimidad sexual en tu matrimonio. Tiene que ver con esto de una sola carne. Sí. Primero, tenemos que entender por el amor de Dios que es la gracia de Dios lo que nos va a mantener unidos. Es el atributo de Dios por el cual nos da toda bendición, aunque no nos las merezcamos, ¿verdad? Sino que Él se complace en dar amor y gracia para su gloria. Saben, hermanos, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Al principio yo, pues era una persona muy independiente y yo tenía ya 3 años sirviendo al Señor, era pastora de jóvenes, estaba enamoradísima de Jesús. Yo no necesitaba nada más para ser feliz. Y bueno, se apareció el pastor Villalobos. Y entonces me habló prácticamente el mismo día que nos conocimos, que si me quería casar con él. Prácticamente no te lo dije. Sí. ¿Y yo qué? Este tipo está loco. ¿Qué es esto? Que él había estado orando por mí, que ya él había tenido confirmaciones de que yo era la persona,
que me conoció por medio de otro hermano que trabajó mucho conmigo en las misiones en Caracas, y ellos estaban, como a más de 12 horas en ese momento de la capital, trabajando juntos. Y yo decía, bueno, yo ni siquiera estaba pensando en matrimonio. Yo estaba muy contenta con mi situación y cómo yo estaba en ese momento. Entonces, bueno, pero yo quería sacudírmelo, sacármelo de encima rapidito, porque estábamos en una reunión de pastores. Y entonces yo le dije, bueno, sí, voy a orar por decir algo, pero porque yo vivía en otra ciudad y él en otra. Pero cuando él me dijo que él estaba seguro que era la voluntad de Dios, porque tenía ya un tiempito orando y eso, mi madre, eso me dio un temor de Dios. Me fui para mi ciudad y yo, bueno, me puse a orar. Yo pensaba que el Señor me iba a decir, no, mire, dale un tente ahí, un chocolargate, no te preocupes, yo te lo quito de encima. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando el Señor me dijo que sí, que era la voluntad de Dios? Dios mío, yo, mira, no lo podía creer. Y dije, no, yo tengo que seguir orando porque esto no es nada. Algo, estoy influenciada, estoy cansada del viaje, tengo que orar. Pero saben, hermanos, todas las veces que oré, el Señor me confirmaba que era la voluntad de Dios. Pero ¿cómo si yo no lo conozco? No estoy enamorada de Él. No hemos pasado tiempo juntos. Él no sabe nada de mí, pero yo tampoco sé nada de Él. Dios estaba conmigo. Pero no se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Es nuestra vida, nuestro caso en particular. Pero Dios escribe derecho con renglones torcidos. Bueno, cuando finalmente nos estábamos juntos en la misma ciudad, trabajando juntos, porque no era el hecho nada más de casarnos, era para seguir haciendo el trabajo del Señor. Dios, ya yo no me había casado, pero ya yo me di cuenta que no tenía paciencia, que no tenía templanza y que no tenía amor. Eso era lo principal. Y yo oraba y oraba. Y el día que ya estaban haciendo los preparativos y todo el mundo, yo estaba orando, no le había dicho a nadie, no, nosotros trabajamos juntos como equipo. Y el día que yo dije, no, mira, vamos a parar esto aquí, subí, hablé con mi pastor y le dije, no, mire, yo no me voy a casar, no me voy a casar. Y él dijo, bueno, porque Eddie dice que sí, que se van a casar, entonces obviamente ustedes no están de acuerdo. ¿Por qué no van y oran los dos juntos? Porque ustedes han orado por separado. Entonces fuimos a orar los dos juntos. De verdad que es muy difícil ver algo bueno en alguien que tú no amas. Especialmente a mí, ¿no? Bueno, entonces yo le dije, bueno, vamos a orar. Y con cada uno con su Biblia. Y vamos a pedirle al Señor que lo confirme con un versículo en su palabra. Que abramos la Biblia y ahí. O sea, yo quería ponerlo lo más difícil posible. Y Eddie tan confiado, que Dios lo bendiga. Bueno, sí, ok. Eso es lo que nosotros hicimos, como dijo mi esposa, no es lo que recomendamos hacer, ¿no? No. Eso fue lo que el Señor nos mostró para hacer. Es la historia de nuestro amor. Bueno, entonces cuando estábamos ahí de rodillas en el piso, yo oré y abrí la Biblia y el Señor me dijo que dos son mejor que uno porque si uno cae el otro lo levanta. Mira, yo me caí como un plátano ahí y me puse a llorar. De verdad me puse a llorar porque una vez más el Señor me estaba hablando a mí de lo que ya yo sabía. Y le dije, bueno, ahora te toca a ti con tu Biblia, busca que Dios te dé un versículo de matrimonio, si no esto no procede. El Señor fue fiel. El Señor dice en su palabra, y nos las dio en ese momento, el que haya esposa, haya el bien del Señor. Aleluya, gracias Señor. Sí, dice, el que haya esposa haya el bien y encuentre la sabiduría del Señor. Bueno, mira, yo fui al matrimonio por fe, porque estaba segurísima de que no estaba cometiendo un error, que era la voluntad de Dios.
Lo que me faltaba era amor, pero como era un poco terca, creo que pasó un tiempito, un año y más, hasta que yo me humillara delante del Señor y le dijera, bueno, Señor, Por tu gracia. sí, porque ya estaba en estado y ya había tenido un bebé y estaba en estado del otro. Yo, Señor, por favor, entonces dame amor por mi esposo. Mira, y así increíble, por increíble que parezca, el Señor, por gracia, derramó ese amor en mi corazón hasta el día de hoy, ¿verdad, papi? Sí, mi amor. Que Dios te bendiga. Se negó a sí mismo. Estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dado la gracia para seguir adelante casi Sí, 50 años juntos. sí. Hemos tenido una vida de verdad muy, pero muy bendecida en el Señor Plena en el Señor. y hasta excitante. Sí. Hemos trabajado juntos como equipo durante Ajá. muchos años, visitado muchos países. Hemos Mm. tenido 6 hijos Sí. y todo ha sido para la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Amén. Por eso es que Romanos 11:6 nos ayuda a entender lo que es la gracia de Dios, que nos dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Amén. La gracia no es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios concede. Y aquí vemos las características de la gracia de Dios, que son, Dios asume la cuenta. no tenemos mérito alguno para obtenerlo. No, no los merecemos, No tenemos ni el más mínimo espacio para la jactancia. porque la gloria es para Dios. Fue Dios quien lo hizo. Y la palabra gracia describe perfectamente la obra de Jesucristo en nosotros. O sea, en todos nosotros los cristianos. De hecho, en el mundo completo. Es gracia desde principio a fin. Amén. Y hay un pasaje que nos habla de la gracia y nos presenta ciertos matices que a veces no tomamos en cuenta y que tienen que ver muchísimo con nuestros matrimonios. Sí. Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias a Dios. Y bueno, siempre relacionamos y hablamos de la gracia de Dios para la salvación. Por nuestro pecado estábamos separados de Dios y condenados a la perdición. Pero Dios, aunque aún éramos su enemigo, ¿verdad? Porque estábamos del otro lado, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestro lugar. Imagínate qué amor. Continuamos también, o sea, junto con el versículo este de Tito 2:11, viene Tito 2:12 que nos dice algo que no tomamos en cuenta. Escucha bien, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. O sea, la gracia no es solamente para la salvación, sino para algo más. La gracia nos enseña, es capacitadora, Sí. es habilitadora, Amén. es maestra, algo que nos hace actos para algo. Entonces, ¿por qué no pedimos de la gracia de Dios? Busquemos de la gracia de Dios para que Él pueda obrar el milagro. Sí, entonces, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la gracia de Dios nos enseñe a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Nos enseñe a vivir en este mundo justa, piadosa y controladamente. Y estas son buenas noticias. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestro matrimonio? ¿Acaso no necesitas aprender a rechazar las cosas y deseos que te apartan de Dios y por ende de tu cónyuge? Buena pregunta. Sí, ¿no? Otra más. ¿Acaso no es tu falta de dominio propio de morderte la lengua la que ha causado tantas lágrimas a tu cónyuge? ¿Acaso no es tu orgullo el que hace tan difícil pedir perdón?
o reconocer tus faltas cometidas contra tu cónyuge? ¿Acaso no es por no haber actuado de acuerdo con el plan de Dios que has dejado de hablarle a tu cónyuge y has caído en enojo constante hacia él o hacia ella? Pero la buena noticia es que si nosotros estamos en una relación creciente con Jesucristo, si has experimentado la gracia de Dios para salvación en tu vida, la buena noticia es que la gracia no es solo para la salvación, sino también para tu santificación. Wow. Es decir, la gracia te habilita para ser un esposo o la esposa que Dios quiere que tú seas. ¿Cómo vas a poder controlar la ira? Con la gracia de Dios. ¿Cómo vas a poder dejar de usar palabras que ofenden a tu cónyuge? Con la gracia de Dios. ¿Cómo vas a cambiar ese mal humor por un espíritu afable, amable y humilde? Con ¿Cómo la vas gracia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vas a perdonarle las faltas a tu cónyuge? Con la gracia de Dios. ¿Cómo podrás ser más diligente en tu responsabilidad como esposa o esposo? Con la gracia de Dios. Amén. ¿Cómo vas a abandonar tu orgullo y ser tú quien tome la iniciativa de vez en cuando o bastante frecuente para la reconciliación? Con la gracia de Dios. ¿Cómo podrás respetar a tu cónyuge que no te respeta? Con la gracia de Dios. ¿Cómo podrás ordenar tus prioridades para darle a tu matrimonio el lugar que le corresponde? Con la gracia de Dios. ¿Cómo podrás ser ese esposo que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Con la gracia de Dios. ¿Y cómo podrás ser esa esposa que se sujeta a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo? Con la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo? Con la gracia de Dios. El amor que Dios te ha demostrado en Jesucristo y en su obra en ti y en mí nos enseña a rechazar aquello que debemos rechazar y debemos amar aquello que debemos amar. Amén. Es la justicia, la piedad y el dominio propio. Y estos son directos de la palabra de Dios. Entonces, recordemos que hemos sido habilitados por la gracia de Dios para hacer lo imposible, lo humanamente imposible. Por la gracia de Dios podemos, sí se puede, Podemos perdonar, ser humildes, controlar tus reacciones, amén, controlar tus palabras, tratar con respeto a tu cónyuge, ser paciente, servir, amar, hacer todo lo necesario para que tu matrimonio glorifique a Dios. Gracias a Dios por su gracia. amén. Entonces, mira, no sé cuál será la situación de tu matrimonio en este momento. De verdad que no lo sabemos. Pero quiero decirte que no importa lo echado a perder, lo dañado que esté tu matrimonio, no hay situación matrimonial tan echada a perder que la gracia de Dios no pueda reparar. Amén. Entonces, ¿qué? Te animamos a que decidas depender de la gracia de Dios, pues solo Dios, por su gracia, te habilitará para ser ese esposo o esa esposa que Él quiere que nosotros seamos. Bueno, te animamos y vive en su gracia que transforma nuestros corazones y nuestros matrimonios para su gloria. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu gracia. Señor, es todo acerca de ti. Y toda nuestra vida, toda nuestra caminata, todo nuestro matrimonio, toda nuestra familia, Señor, toda nuestra dependencia viene de ti
porque solo tú es el que puedes hacer todas estas cosas. Amén. Te pedimos, Señor, por estos matrimonios, esos matrimonios que están a punto de separarse, Sí, Señor. que abunde tu gracia, Señor. Amén. Estos matrimonios, Señor Jesús, que no están comprendiéndose o que se han separado, Señor. Señor, donde el pecado abunda, abunda tu gracia. Tráenos Amén. juntos, Señor. Únenos, Señor. Sí, Señor. Y estos matrimonios que tienen años, Señor, ayúdalos a seguir adelante, Señor. Estos que están recién casados, ayúdalos, Señor, a unirse en una sola carne a Sí, través de tu Señor. gracia, Amén. Señor. Y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Sí, un beso grande a todos. Amén. Sí se puede. Sí se puede, claro que se puede.